Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Azamar y les doy la bienvenida a Principios que Cambian tu Vida para grupos pequeños. Y bueno, vamos a continuar en esta semana estos principios que hemos ido compartiendo durante estos meses ya. Y justamente hoy veremos el principio número 14, que es equilibrio emocional. Pero primero vamos a recapitular, como ya es costumbre, nuestro tema de la semana pasada, que fue perdón y reconciliación. El versículo base fue Mateo 6, 14 y 15, que dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Hablábamos sobre este tema de perdón y reconciliación y veíamos que perdonamos porque nosotros somos perdonados y perdonamos también para ser liberados del resentimiento. Por eso decíamos que el perdón es para uno mismo. También hablábamos de que la Biblia nos dice en Mateo 18, 21 que debemos perdonar siempre. También decíamos que rehusarse a perdonar provoca la ira de Dios, como lo leímos ahorita en el versículo. Decíamos que perdonar no es olvidar, ni justificar, ni negar o simplemente decir disculpa o sorry. Perdonar también implica renunciar a la venganza, abandonar el resentimiento y tener compasión por el agresor. Hablábamos de que un perdón genuino implica un verdadero arrepentimiento, que a su vez implica un cambio, confesión y reparación del daño. Hablábamos que esto es básico para la reconciliación, la reparación del daño. Y por último, pues hablamos de que el perdón es un regalo para ti mismo al dejar ir lo que te lastima. Bueno, pues hoy vamos a entrar de lleno a este principio número 14, que es equilibrio emocional. ¿Qué es el equilibrio emocional? Bueno, el equilibrio emocional es la capacidad de una persona para adaptarse a los cambios de manera positiva. Ahí está la clave, de manera positiva. ¿Cómo respondes a tu entorno? Bueno, la persona con equilibrio emocional no es aquella que no padece angustia o temores, depresiones, sino aquella que es capaz de mantener el equilibrio entre sus deseos y su realidad. Cuando suceden cosas que no nos gustan, que quisiéramos que fueran diferentes, pero esa es la realidad. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio emocional, una actitud positiva ante esto? Bueno, ¿por qué es difícil el equilibrio emocional? La mayoría de las veces es por el entorno en que crecimos, en donde las emociones son invalidadas. Si crecimos en un hogar donde se invalidan tus emociones, muchas veces aprendemos a que mejor no hablamos o tratamos de no sentir nada o no confiamos, sentimos culpabilidad en algún aspecto por lo que está pasando, controlamos la situación o tratamos de controlarlo y nos aislamos. Esto no permite que tengamos un equilibrio emocional. Necesitamos luchar contra esos hábitos aprendidos anteriormente. Entonces, hoy vamos a ver entre eso 8 consejos para mantener el equilibrio emocional. Número 1, respeta las decisiones de los demás, vive y deja vivir. Lo que los demás hacen, no lo hacen por ti, sino por ellos mismos. Aquí es donde entran nuestros deseos. No quisiéramos que las demás personas decidieran ciertas cosas o tomaran ciertas decisiones y no nos gustan. Ahí es donde peleamos con lo que nos gustaría y con la realidad. Entonces, número 1, respeta las decisiones de los demás. Primera de Corintios 2, 11a dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? La persona que está tomando la decisión sabe por qué está tomando esa decisión, cuáles son sus motivos, y si está bien, pues gracias a Dios, y si está mal,
pues también, gracias a Dios, porque probablemente de esa decisión aprenderá alguna experiencia. Entonces hay que respetar esas decisiones. Número 2, acepta con flexibilidad y optimismo los cambios. Recordemos, Romanos 8:28, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Recordemos esto, mantengámoslo siempre en nuestra mente. Así podemos aceptar los cambios con optimismo y flexibilidad. Una vez, yo recuerdo hace algunos años, tuve un accidente automovilístico en donde mi carro fue una pérdida total. Sin embargo, cuando yo pasé por esa situación, recuerdo haber estado con la mejor actitud y sobre todo con mucha esperanza de saber qué es lo que Dios me iba a dar de esta situación. En ese accidente, gracias a Dios, pues no salimos lastimados fuertemente, sí salimos lastimados físicamente un poco, pero nada de causas mayores. Sin embargo, yo sabía que Dios traería algo bueno de toda esta situación y lo trajo. Así es que eso es lo que siempre debe mantenerse en nuestra mente, saber que Dios va a usar cualquier circunstancia o cualquier situación para bien, para el bien de los que los amamos. Eso es lo que nos dice Romanos 8:28. Así es que aceptemos con flexibilidad y optimismo los cambios, sean cuales sean. Número 3, evita que las emociones te secuestren. Proverbios 4:23 nos dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Cuando algo viene a nuestra mente, debemos cuidar y tener bien presente esos pensamientos, porque nos pueden llevar a un desequilibrio emocional total, estrés, depresión, tristeza, etcétera, o nos pueden dar lo contrario. Entonces, a eso se refiere, a que debemos mantener una mente perceptiva a estas emociones que de repente nos secuestran para poderlas controlar. Número 4, controla el estrés. El estrés es lo que le llamamos exceso del presente. Entonces debemos aprender a controlar el estrés desde que aparece. Algo que yo me repito muchas veces es, yo debo controlar mis pensamientos o mis emociones y no que ellos me controlen a mí. Nosotros tenemos poder sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones. Así es que debemos llevarlo a cabo. Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Así es que debemos estar en constante oración para controlar el exceso del presente o el estrés. Número 5, controla tus impulsos. Proverbios 29:11 dice, el necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. A veces las situaciones se nos salen de control y entonces reaccionamos en vez de pensar. Y en esas reacciones pues van muchas veces impulsos, situaciones, decisiones que tomamos o incluso palabras que decimos. Pero todo eso es impulsivamente, entonces debemos aprender a controlar nuestros impulsos. La palabra de Dios nos está diciendo que si no lo hacemos estamos actuando como necios. Entonces debemos actuar como sabios y aprender a controlarnos. Número 6. Piensa con claridad a pesar de las circunstancias. Proverbios 16:9 dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Debemos recordar que Dios es el que va marcando el rumbo a fin de cuentas, no importa lo que nosotros pensemos hacer o no. Él es el que nos va permitiendo las circunstancias o no. Entonces debemos pensar con claridad en esto, a pesar de estar en medio de la tormenta. Debemos siempre recordar que Dios, si Dios nos está permitiendo pasar por esta tormenta, es porque Él sabe nuestro futuro, sabe hacia dónde vamos.
Número 7. No ignores tus emociones ni renuncies a tus sentimientos. Respétalos. Hay que respetar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y en la Biblia tenemos el ejemplo perfecto de un hombre que se llamó Job. Job 30:20 nos habla sobre él. Dice, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Y este es Job hablando con Dios. Estoy temblando de miedo. Mi dignidad se va perdiendo. He perdido la esperanza de triunfar. Ya la vida se me escapa, los días de aflicción me aplastan. No tiene fin el dolor que sufro por las noches. Me oprime y me ahoga, como soga al cuello. Me convierte en ceniza y me deja caer en el fango. Dios mío, yo te llamo, pero tú no me respondes. Me presento ante ti y tú apenas me miras. Eres muy cruel conmigo, me golpeas con tu brazo poderoso. Me levantas con el viento y me lanzas a la tormenta. Un día me arrojarás a la tumba que es nuestro destino final. Yo nunca le negué ayuda a quien me la pidió. Al contrario, he llorado con los que sufren y me he dolido con los pobres. Pero vinieron los días malos cuando esperaba mejores tiempos. Llegaron los días de sombra cuando esperaba la luz. Todo el tiempo estoy inquieto. Me enfrento a días de aflicción. Estoy triste como un día nublado, pues pido ayuda a mi gente y los jefes no me la dan. Las lechuzas y los chacales son mis amigos y mis hermanos. La piel se me pudre y se me cae a pedazos. Estoy ardiendo en fiebre. De mi arpa y de mi flauta brotan notas de tristeza. Así es como Job se sentía. Job no ocultaba sus sentimientos y se los contó, se los confesó a Dios abiertamente, sin miedo, sino con el corazón y con toda la honestidad. Le cuenta a Dios cómo se siente y él habla sobre su aflicción, su miedo, su desesperanza, su dolor, cómo se siente abandonado e incluso hasta le reclama a Dios. Eso es respetar nuestros sentimientos. Debemos aprender a respetarlos, no a negarlos, no a decir, no, estoy bien, no pasa nada, lo que sea. No, sino respetarlos y lo mejor que podemos hacer es expresarlo ante Dios, para que Él sea el que nos consuele con su Espíritu Santo. Por último, el último consejo es el número 8, que dice, elige. Siempre hay opciones. Y ahí aparece en sus pantallas una imagen que dice, si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más. Siempre va a haber una opción ante las circunstancias que estemos pasando. No es el final. Una vez una persona dijo, si se inventó el problema, se inventó la solución. Todo lo que nos sucede en nuestras vidas tiene un principio y un final, tiene una solución, tiene un tiempo. Nosotros solamente debemos planear cómo es que vamos a decidir, si es que tenemos que decidir algo. Y recordar eso, que si no funciona nuestra decisión A o el plan A, pues siempre hay otras opciones. Está el B, el C, el D y todas las que necesitamos que tomar. Así es que no nos desesperemos tratando de solucionar nuestra vida en un momento o en un segundo por alguna circunstancia que estemos pasando. El equilibrio emocional es una necesidad física. Recuerden que si no habla tu boca, hablará tu cuerpo de alguna manera, en alguna manera de enfermedad. Y ahí después una imagen que dice, aquello que no te trae calma y serenidad a tu vida, déjalo atrás. No hay precio más caro que perder la paz. Y bueno, el equilibrio emocional es algo que debemos practicar todos los días, que no es fácil alcanzar, pero que con mucha dedicación y constancia y sobre todo control o autocontrol es como lo podemos ir consiguiendo. Así es que bueno, vamos a pasar a nuestros grupos pequeños a compartir sobre lo que hemos aprendido esta noche sobre el equilibrio emocional. Les recuerdo que debemos hablar de uno mismo, debemos dirigirnos al grupo, no hablar solamente con una persona, sino con todos. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente, no vamos a resolver la vida de los demás.
y el anonimato y la confidencialidad son requisitos básicos de estos grupos. Lo que escuchamos aquí, que se quede aquí. Recordemos eso. Y las preguntas que vamos a discutir en este círculo son: ¿cuáles de estos 6 comportamientos que hablamos desarrollaste en tu vida? Es decir, los comportamientos de no hablar, culpar, no sentir, controlar, no confiar y aislarnos. ¿Cuáles de esos 6, o si es que los 6, desarrollaste en tu vida? Platícanos. Número 2, ¿has experimentado el estrés, que es el exceso del presente, la depresión, que es el exceso del pasado, o la ansiedad, que es el exceso del futuro? ¿Has experimentado algunas de estas 3 emociones? ¿Y qué hiciste o qué puedes hacer para cambiar eso? Número 3, escribe una lista de cosas que disfrutas hacer. Vamos a hablar un poco sobre estas cosas que nos gustan hacer y que muchas veces ignoramos o dejamos de hacer por los problemas o situaciones que nos vienen en la vida. Bueno, vamos a escribir esta lista. Y número 4, puedes reconocer tus sentimientos y tus emociones por su nombre. Esto es bien importante para poderlos controlar. Recuerden que debemos conocer al enemigo para poder combatirlo. Así es que debemos conocer las emociones por su nombre para poderlas combatir. Así es que puedes reconocer tus sentimientos y tus emociones por nombre. Platícanos al respecto. Bueno, pues deseo que tengan una excelente charla en su grupo pequeño y yo los veo la próxima semana con estos principios que, si los aplicamos, pueden cambiar nuestra vida. Dios les bendiga.